Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva selección de acciones españolas que considero que están en un punto interesante y que merece la pena echarles un ojo. Recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras deben ser las decisiones y lo mejor que podéis hacer es formaros para poder basar vuestras decisiones en vuestros propios análisis. Antes de empezar, agradecer a los suscriptores el apoyo y invitaros a los que no lo seáis a que os suscribáis. Venga, arrancamos. Almiral, en temporalidad mensual, continúa intentando mantener el suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde agosto del 2022. Como punto negativo, ha perdido el pico del nodo de volumen que estaba ejerciendo como suelo, por lo que en estos momentos podría actuar como resistencia. Tenemos los indicadores RSI girándose al alza en zonas intermedias bajas con el estocástico bastante sobrevendido. Y en cuanto al MACD, reduciendo el histograma negativo. En temporalidad semanal vemos cómo es la SMA20 la que está ejerciendo como resistencia y además lo está realizando en el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación que en esta ocasión está ejerciendo como resistencia. En cuanto a los indicadores, vemos cómo el RSI vuelve a girarse a la baja en zonas intermedias, con el estocástico girado al alza en zonas intermedias bajas. Divergencias alcistas en los indicadores que podrían estar avisando de que terminará llegando un movimiento impulsivo. En caso de que supere la SMA20, atención en el techo de la cuña y parte media del rango de lateralización menor que está posicionada la SMA50 y podría darle fortaleza al zonal para ejercer como resistencia. En temporalidad diaria vemos cómo es la SMA50 la que está rechazando la cotización y justo por encima en el VPOC tenemos a la SMA100 y en el techo de la cuña la SMA200. Por tanto, el techo de la cuña será una fuerte resistencia. Tenemos los indicadores con el RSI girándose a la baja en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, parece indicar que en el ultracorto plazo veremos lo más posible un descanso. En caso de pensar en posicionarse en el valor, podría ser interesante hacerlo en el suelo de la estructura con el objetivo del techo de la cuña, donde posiblemente pudiera encontrar rechazo a la cotización. Aperam, en temporalidad mensual, vemos cómo el movimiento impulsivo ha sido rechazado en un zonal de relevancia que ya había ejercido como resistencia y soporte, actuando de nuevo como punto de resistencia o rechazo. Tenemos ahora mismo un doji de indecisión sobre la parte media del rango de lateralización histórico y además sobre el 50% del movimiento impulsivo en el que se encontraba. En este zonal además se encuentran las SMA 50 y 100 para darle fortaleza al zonal como soporte. Vemos decremento de volumen en el movimiento correctivo, que es positivo, con los indicadores girados a la baja en zonas intermedias. Por su parte, MACD ligeramente posicionado por debajo de línea cero. En temporalidad semanal vemos cómo las SMA 50 y 200 han servido de soporte y desde aquí ha iniciado el movimiento impulsivo. Justo por encima tiene la primera resistencia con la SMA 20 y por encima la SMA 100. Esta semana crece el volumen de negociación con el RSI buscando giro en zonas intermedias. Por su parte, estocástico sigue a la baja en zonas intermedias bajas. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo está luchando en estos momentos contra la SMA 20 y en caso de superar tendrá que lidiar con las SMA 100 y 50. Por debajo podría encontrar el apoyo de la SMA 200 en la parte media del rango de lateralización histórico. Dos grandes picos de volumen se han visto esta semana con divergencias alcistas en los indicadores y recientemente el MACD ha conseguido dar corte al alza. Veremos por tanto si consigue iniciar o continuar el movimiento impulsivo. Arima Real Estate, en temporalidad mensual. Vemos cómo el suelo del rango de lateralización histórico de la cotización vuelve a actuar como zona de soporte y desde aquí nos está dejando una vela que nos invita a pensar en que podría iniciar un nuevo movimiento impulsivo para intentar romper el techo del canal bajista en el que se encuentra, donde está posicionada la SMA 20 que, como podemos observar, está ejerciendo como resistencia junto con la SMA 50 desde que fue perdida.
indicadores en zonas intermedias y tenemos ligerísimo corte al alza en el MACD. En temporalidad semanal vemos cómo la SMA20 está intentando darle soporte en esta ocasión a la cotización, con la SMA50 que sigue presionando a la cotización ejerciendo como resistencia. Indicadores RSI ya buscando el giro en zonas intermedias, con el el estocástico también en zonas intermedias y el MACD buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo la SMA20 sigue presionando a la cotización con la SMA50 un poco por encima y son las medias 100 y 200 las que están ejerciendo como soporte. RSI y estocástico girados a la baja, con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobrecompra. MACD ligerísimamente cortado al alza. Veremos si consigue superar estas medias e iniciar el movimiento impulsivo o si por el contrario busca quizá un nuevo posicionamiento en el suelo del rango desde donde pudiera relajar los indicadores y desde aquí iniciar el movimiento impulsivo hacia el techo del canal bajista. BBVA en temporalidad mensual. Vemos cómo fue rechazado en el zonal de resistencia de largo plazo y tras una corrección del 50% de todo el impulso, vuelve a iniciar un ataque a dicho zonal. Tenemos al RSI girado al alza buscando de nuevo niveles de sobrecompra, con el estocástico a la baja en sobrecompra. En temporalidad semanal vemos otro fuerte repunte en el volumen de negociación esta semana y cómo busca desde el apoyo al zonal del rango de lateralización previo iniciar de nuevo el ataque al zonal. Tenemos los indicadores al alza con recorrido todavía hasta niveles de sobrecompra y vemos cómo está cerca de producirse un corte al alza en el MACD. Por su parte, en temporalidad diaria, vemos un fortísimo volumen en la jornada del martes que se ha mantenido el resto de semana. Indicadores al alza con el RSI con recorrido hasta niveles de sobrecompra, aunque el estocástico ya se encuentra en ella. Podría buscarse el cierre del gap y ataque al techo del zonal de resistencia. Precaución si consigue llegar ahí, ver cómo reacciona. Bankinter en temporalidad mensual vuelve a buscar apoyo tras ser rechazado en la parte alta del canal alcista y corto plazo en la parte baja del mismo, donde ha encontrado de nuevo el apoyo de la SMA20. RSI que vuelve a girarse al alza en su zona intermedia, con el estocástico girado a la baja buscando parte media. MACD ligerísimamente cortado a la baja. En temporalidad semanal podemos observar cómo está luchando ahora mismo contra la SMA50. Vemos incremento en el volumen de negociación esta semana con los indicadores girados al alza, el RSI en su zona intermedia con el estocástico cercano a niveles de sobreventa. Por último, en temporalidad diaria, precaución puesto que tenemos muy cerca la SMA 200 que podría volver a actuar como zona de resistencia o rechazo. Incremento en el volumen de negociación del viernes con el estocástico ya en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. FIA Automotive en temporalidad mensual. Parece que podríamos estar ante un nuevo ataque a la parte alta del techo del rango de lateralización menor, con el RSI en zonas intermedias, aunque el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra. En temporalidad semanal vemos cómo es la SMA20 la que está sirviendo de soporte tras su superación, con los indicadores girándose al alza en zonas intermedias. Estocástico se encuentra todavía cortado a la baja. Por último, en temporalidad diaria es la SMA 50 la que está ejerciendo como techo o resistencia desde las SMAs 20 y 100 que han actuado como soporte en la cotización. Tenemos al RSI y al estocástico girados al alza, con el MACD intentando recuperar posicionamiento por encima de la línea cero. Si consiguiera superar la SMA 50, quedaría abierto el camino para buscar un ataque al techo del canal de lateralización en los 27,70 aproximadamente. FACEPI. En temporalidad mensual, vemos cómo está siendo presionado por la SMA 20 en la parte baja del suelo del rango de lateralización. Tenemos un claro decremento en el volumen y en cuanto a los indicadores, vemos al RSI en zonas intermedias, el estocástico intermedias bajas y positivo el reciente corte que se está produciendo en el MACD al alza. En temporalidad semanal, vemos cómo la SMA 50 está actuando de soporte en un rango de lateralización de corto plazo, con la SMA 20 jugueteando por encima.
RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa. MACD ligeramente cortado a la baja sobre línea cero. Veremos si esta semana consigue iniciar un movimiento impulsivo hasta el techo del rango de lateralización de cortísimo plazo y suelo del rango de lateralización mayor. En temporalidad diaria vemos cómo está luchando contra la SMA 20 en la parte media del rango y tiene a las SMA 100 y 50 por encima. Por su parte, la SMA 200 estaría en el suelo del rango para darle de nuevo fortaleza y evitar su pérdida. En cuanto a los indicadores, vemos divergencias alcistas en los mismos con el RSI y estocástico en zonas intermedias. MACD, por su parte, intentando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Por tanto, mucha precaución mientras no consiguiera reingresar en el rango mayor, pero en un movimiento impulsivo en el cortísimo plazo podríamos aprovecharla buscando de nuevo un nuevo picotazo a la parte alta como ya ha hecho en anteriores ocasiones. Ferrovial, en temporalidad mensual, vemos cómo por fin ha conseguido un cierre semanal por encima del techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2021, aunque todavía tiene que confirmar la superación y no reingreso en el mismo. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico ya en niveles de sobrecompra. Podría llegar el movimiento impulsivo, en caso de tener continuidad, hasta el techo del rango de lateralización intermedio que se encuentra en los 28,80 aproximadamente, donde además coincide con la parte del techo del canal alcista de largo plazo. En temporalidad semanal tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias altas y el estocástico en niveles también de sobrecompra. Por tanto, precaución y veremos si consigue esta semana confirmar un cierre tanto diarios como sobre todo semanal por encima del techo del rango. Por último, en temporalidad diaria también tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobrecompra. Hay que tener atención sobre todo en el primer punto posible de rechazo, que serían los 27,79, 27,80, donde se encuentra el último máximo. En caso de superación, camino libre para buscar el techo del rango. Gestamp, en temporalidad mensual, tenemos un doji de indecisión en estos momentos con el RSI a la baja y el estocástico en niveles de sobrecompra. En temporalidad semanal ha reaccionado en el 50% del tramo impulsivo, donde ha iniciado de nuevo el giro. Por tanto, unido a que tenemos los indicadores girándose al alza en zonas intermedias, aunque el MACD está ligerísimamente cortado a la baja, podríamos pensar que lo más probable es que continúe el movimiento impulsivo. Pero mucha precaución y ver cómo reacciona en caso de llegar a los 4,25,6, ya que en caso de que volviera a ser rechazado en este zonal, podríamos estar en un movimiento ABC de corrección que llevaría a la cotización probablemente a buscar un nuevo apoyo en la parte baja del canal alcista. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo los indicadores están girados al alza en zonas intermedias con un reciente corte al alza en el MACD cerca de recuperar línea cero. Por su parte, en cuanto a las medias, ha superado la SMA 20 y está peleando contra la SMA 50 que está ejerciendo de techo. Si consigue superarla, abriría el camino a buscar como mínimo un movimiento impulsivo hasta los 4,25,6 y aquí mucha atención a ver cómo reacciona. Holaluz, en temporalidad mensual vemos cómo finalmente ha llegado el rebote desde el suelo del rango con una revalorización en lo que va de mes de más de un 10%. Tenemos al RSI en zonas intermedias bajas intentando alejarse de niveles de sobreventa con el estocástico todavía en ella. Por su parte, en temporalidad semanal tenemos a la SMA 20 como primer punto de resistencia o control en los 6,30 y en caso de superación sería el nodo de volumen donde se encuentra el VPOC, que es el punto de mayor negociación, en los 6,86, que previsiblemente actuará como zona de rechazo o resistencia. Tenemos los indicadores girados al alza intentando alejarse de niveles de sobreventa, aunque el estocástico todavía se encuentra en ella. Por su parte, el MACD cortado al alza y buscando línea cero. Por último, en temporalidad diaria,
vemos cómo ha conseguido en la jornada del viernes superar la primera resistencia de la SMA 50 y podría tener recorrido hasta los 6.34 aproximadamente, donde se encuentra la SMA 100. En caso de superación, el VPOC. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones por si esta semana viéramos, aunque fuera a primeros de semana, el relajamiento del impulso visto la semana previa. Naturhaus Health. En temporalidad mensual encontramos la cotización intentando anular la vela dejada en el mes de marzo, aunque lo está realizando sin apoyo del volumen. Tenemos al RSI ya buscando el giro en zonas intermedias de nuevo, aunque el estocástico todavía se encuentra girando a la baja y más próximo a niveles de sobrecompra. En temporalidad semanal vemos cómo al llegar al nodo de volumen principal de la estructura y además VPOC está actuando como suelo o soporte, con el apoyo además de la SMA 20. Tenemos un margen de un 9% hasta el techo de la estructura, pero vemos como el volumen está siendo bastante decreciente. Indicadores en zonas intermedias con el RSI ya buscando el giro al alza. MACD por su parte está ligeramente cortado a la baja, pero si consiguiese iniciar el impulso podría terminar dando corte al alza. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo está encontrando en estos momentos el apoyo de la SMA 20 y por fin consigue un cierre por encima de la parte media del rango de lateralización de ultracorto plazo en el que se encuentra. Tenemos los indicadores claramente al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Por tanto, aunque no está acompañando mucho el volumen, pero podría tener un ataque hasta el techo del rango de lateralización de corto plazo, que nos daría un margen de un 3% aproximadamente. De óleo en temporalidad mensual. Empieza a coger forma el planteamiento que desde aquí se inicia un movimiento impulsivo mayor. Como principal resistencia tenemos en estos momentos la parte media del rango de lateralización de largo plazo y en caso de superación los siguientes puntos de control serán los 27.15 y después el entorno de los 0.29-0.30, donde se encuentra la parte media del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos de 2021 y donde está posicionada la SMA 20. Tenemos divergencias alcistas en los indicadores con el RSI girado al alza en zonas intermedias y el estocástico que se encuentra todavía en niveles de sobreventa. En temporalidad semanal podemos ver cómo ha superado la SMA 20 que venía presionando a la cotización en las últimas semanas y desde aquí ha conseguido iniciar el movimiento impulsivo. Tenemos por encima en el techo del rango a la SMA 50 y por debajo a la SMA 200 que ha venido dando soporte a la cotización. Indicadores girados al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando también su zona media. Por su parte, el MACD intentando buscar posicionarse por encima de línea cero. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo ha conseguido en las dos últimas jornadas de esta semana superar las SMAs 100 y 50, que sobre todo la 100 venía ejerciendo como resistencia. Incremento en el volumen de negociación de las dos últimas jornadas. Tenemos los indicadores al alza con el RSI con recorrido todavía hasta niveles de sobrecompra, pero el estocástico ya se encuentra en ella. Además, tenemos a la SMA 200 justo en la parte media del rango de lateralización mayor, por lo que precaución porque podría ejercer resistencia y no conseguir continuar el impulso. Banco Sabadell, en temporalidad mensual. Al llegar al entorno de la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2011, encontró finalmente el rechazo, buscando una corrección a niveles FIBO de todo el último tramo impulsivo. Tenemos a la SMA 100 actuando como soporte y en estos momentos parece que podríamos ir a buscar de nuevo un ataque al techo del canal alcista en el que se encontraba. En cuanto a los indicadores, tenemos al RSI girándose al alza en zonas intermedias altas y el estocástico a la baja intentando alejarse de niveles de sobrecompra. En temporalidad semanal, vemos cómo esta semana ha conseguido superar la SMA 20 que venía ejerciendo como resistencia las últimas semanas, por lo que dejaría el camino libre para buscar un ataque al techo del canal alcista. Incremento en el volumen de negociación esta semana con los indicadores girándose al alza, con el estocástico en niveles cercanos a la sobreventa.
Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo finalmente consigue superar en cierres a las SMAs 20 y 100 que venían presionando a la cotización en las últimas sesiones, por lo que quedaría el camino libre para buscar un ataque al techo del canal donde la espera la SMA 50. Divergencias alcistas en los indicadores con el estocástico ya acercándose a niveles de sobrecompra. Banco Santander. En temporalidad mensual podemos observar cómo fue rechazado en la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización y techo del canal bajista en el que se encuentra desde 2015, donde además está posicionada la SMA 200 mensual. Ha hecho una corrección hasta el 61.8 del último tramo impulsivo y desde aquí ha iniciado una fuerte recuperación. De hecho, parece que podríamos estar ante un nuevo intento de buscar la ruptura del zonal de rechazo. RSI girándose al alza en niveles intermedios altos con el estocástico en niveles de sobrecompra. En temporalidad semanal vemos cómo los indicadores están al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra y cómo esta semana se ha producido un incremento en el volumen de negociación. Por último, en temporalidad diaria podemos observar un incremento en la negociación de la jornada del viernes con los indicadores al alza. El estocástico se mantiene en niveles de sobrecompra, por tanto, precaución. Pero parece que lo más probable es que vaya a buscar el cierre del gap y veremos si incluso buscar un nuevo intento de ataque al zonal de resistencia. Unicaja Banco. Tras el picotazo al VPOC, que es el punto de mayor negociación que está actuando en esta ocasión como zonal de soporte y apoyo en la SMA 20, tenemos a la cotización este mes respetando la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020 y en estos momentos luchando por romper la resistencia de la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización. De momento, decremento en el volumen de negociación con respecto a los meses anteriores, con los indicadores en zonas intermedias, aunque el estocástico con tendencia a la baja. En temporalidad semanal vemos cómo la SMA 50 está actuando como soporte en la parte baja del canal y a la SMA 20 se está posicionando por encima del zonal intermedio, lo que dificultará la continuidad del impulso. Tenemos un incremento en el volumen de negociación esta semana con los indicadores al alza, con el estocástico girándose e intentando alejarse de niveles de sobreventa. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo ha frenado al llegar a la parte media del rango y por encima también posicionadas las SMA 50 y 100 diarias, por lo que va a ser una resistencia añadida a la SMA semanal para continuar con el impulso. Por su parte, los indicadores diarios también están al alza, aunque el estocástico se encuentra ya en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Y Certis, en temporalidad mensual, vemos cómo se está desarrollando dentro de un rango de lateralización desde 2021 y en estos momentos se encuentra en el nodo de volumen principal de la estructura, con el VPOC actuando como resistencia, que es el punto de mayor negociación, y además también está ejerciendo como techo o resistencia la SMA 20. Tenemos al RSI en zonas intermedias altas con el estocástico en niveles cercanos a la sobrecompra. En temporalidad semanal vemos cómo también son las SMAs las que están presionando a la cotización. Con un incremento en el volumen de negociación esta semana, tenemos a los indicadores girándose al alza en zonas intermedias. Por su parte, el MACD podría terminar dando corte al alza y posicionándose por encima de línea cero si consiguiera romper el techo de las medias. En caso de que esto ocurriera, el primer punto de control sería la parte media del rango de lateralización en los 8.30 y el siguiente el nodo de volumen superior en los 8.50-8.60. Por último, en temporalidad diaria también son las SMAs las que están ejerciendo como resistencia. Fuerte incremento en el volumen de negociación en las jornadas del martes al jueves, con el RSI buscando zonas intermedias de nuevo y el estocástico en niveles cercanos a la sobrecompra. Por comentar sus números, tenemos los ingresos que han mejorado con respecto a 2021 en un 36%, el EBITDA en casi un 60% y el beneficio del ejercicio también casi en un 60%. En cuanto a las proyecciones publicadas con respecto a 2027,
vemos como la cifra que estiman para 2027 serían unos ingresos de 250 millones y un EBITDA de 33 millones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido de utilidad. Y si así ha sido, ya sabes, dale al me gusta, déjame un comentario, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo. Nos vemos en el canal.